Listo, les estoy compartiendo la pantalla, entonces por favor me confirman si la están viendo. Sí, señor, ahí se ve. Bueno, muchas gracias. Aquí mirando el chat anónimo también alguien decía que cometió un error fue que graficó f de root en vez de root. Ok, o sea que casi todo te dio cero, ¿no? Que no dependía. Bueno, pequeños errores. Bueno, listo. Entonces, en la clase pasada hemos hablado del método de bisección. El algoritmo, digamos, la parte clave del método de bisección era esta, ¿cierto? Que nosotros hacíamos, primero, el método de bisección era un método cerrado. Entonces necesitábamos como encerrar a nuestra raíz y lo que hacíamos era hacer un estimado de que la raíz estaba en la mitad. Ese era el estimado. Una cosa importante es que este estimado no tiene en cuenta el comportamiento de la función, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen esta gráfica que tenemos acá, aunque no es tan diciente, pero pues es suficiente para lo que quiero mostrar. Si ustedes tienen esta gráfica, ¿ustedes qué dirían? Que la raíz puede estar más cerca de XL o más cerca de XU. Entonces uno llega y mira y pues como la función evaluada en XU está mucho más lejos de cero que la función evaluada en XL, entonces uno diría, pues yo la verdad no debería hacer simplemente como la mitad, como pararme en la mitad de ellos, sino que debería buscar como un peso, como que debería, como que acercarme, como tener más peso en XL que tener más peso en XU. Y ese es precisamente el método de la secante, perdón, el método de regula falsi o de falsa posición. Es exactamente igual que el método de bisección, exactamente igual, pero este método va a tener en cuenta las alturas relativas. Aquí lo pueden ver ustedes con una mejor ilustración. Entonces, si yo tomo un XL y un XU, o sea, aquí las entradas son iguales que en bisección, de todas maneras, yo debería tener en cuenta que f de XU está muchísimo más lejos del eje y igual a cero que f de XL. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente lo que se hace es tener en cuenta, pues aquí hay un ángulo, teta, que es este mismo, y yo lo que quiero es relacionar de alguna manera precisamente esas alturas, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces, yo podría decir tangente de teta, teniendo en cuenta el triángulo de la derecha, este, sería f de x u, lado opuesto, sobre el lado adyacente, que sería x u menos mi estimado de la raíz, ¿sí? XR. Pero esta tangente tiene que ser igual a la de este triángulo de la izquierda, entonces eso va a ser f de xl sobre el, ¿sobre qué? Sobre el tamaño, ¿no? Entonces sería xr menos xl, para sacar este x. Y entonces de acá, ustedes pueden despejar una mejor estimación de xr que va a tener en cuenta lo que valen las funciones. Miren que antes en bisección no se tenía en cuenta cuánto valían las funciones xu y xl, cuánto valían evaluadas ahí, simplemente decíamos XR, en bisección decíamos XR, era igual simplemente a XL más XU sobre 2, no nos interesan los valores de las funciones, y ahora con el método de regula falso y de falsa posición, sí vamos a tener en cuenta eso. Entonces de ahí es que sale esta expresión, uno despeja XR, y observen entonces que ahora XR pues tiene una nueva forma, que como les digo, tiene en cuenta los valores de la función evaluada en XU y en XL. Y digamos que ustedes qué esperarían, que este método converja más rápido o menos rápido. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que este va a necesitar menos pasos para los mismos límites y la misma precisión o los mismos Menos. menos, ¿cierto? Uno esperaría que fuera menos, salvo funciones pues que digamos, no sé, tenemos algo así, aquí está la raíz y pues da lo mismo, ¿no? Que las alturas son iguales. O funciones que sean como así, o sea, que las alturas sean como lo mismo, que no importe. Pero en general, nosotros vamos a obtener que probablemente sea menos pasos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a implementar regula falsi. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el mismo programita que teníamos antes, no el de la tarea, sino el programa de disección. Y vamos a comparar los pasos. Vamos a comparar los pasos para la misma precisión. Vamos a hacernos esa idea. Entonces ahora sí les voy a compartir la pantalla acá en la máquina virtual. Y si ustedes me hacen el favor, me confirman que están viendo la Sí, máquina. señor. Muchas gracias. Bueno, y entonces ahí estoy tratando de dejar organizado de tal manera que pueda ver el chat por si hacen preguntas, el chat de anónimo. De todas maneras, ustedes me avisan si hay alguna pregunta que no se haya respondido.
la consola y bueno, la tarea. Yo aquí estoy utilizando también de una vez, o sea, a ustedes no les va a parecer raro esta forma en la que estoy presentando esto hoy, pero esto es simplemente digamos, la forma en la que yo puedo mandar estos códigos a la página web. Entonces aquí está todo lo que hemos hecho antes, aquí está la bisección y lo malo es que aquí, no sé por qué me parecen tan chiquititos, entonces voy a agrandarlo. Listo. Entonces, les pido a ustedes, por favor, cojan el código de bisección que tenemos en el repositorio y adáptenlo. Piensen en qué parte es la única parte que habría que cambiar para implementar regula false. ¿Listo? Háganlo ustedes y yo después les muestro lo que hago yo. ¿Ok? De nuevo, es copiar y pegar. Les pido, por favor, que simplemente piensen en qué parte deberían ustedes modificar el código de bisección para convertirlo en regula false. Para eso, pues recuerden lo que estábamos diciendo nuestra sobre el secreto, ¿no? De qué es lo que hace Regula Falsi en realidad. Entonces les voy a dejar la presentación para que lo piensen unos 3 minuticos, por favor. Les voy a cambiar a que tengan la presentación. Bueno, listo. Digamos que yo creo que es suficiente tiempo para pensarlo. ¿Me pueden decir en dónde, si esta es mi disección, en dónde debería yo hacer el cambio para convertirlo en Regula Falsi? En XR, ¿cierto? Es lo único. Esta función que yo tengo acá no es exactamente igual a la que teníamos en la tarea y eso. Antes es la que les voy a compartir ahorita en el repositorio de la clase de hoy. Entonces, antes de continuar, quiero como que lo veamos. Entonces, miren que tiene lo mismo, recibe un XL, recibe un XU, un EPS, el puntero de función y recibe algo más, que es un NMAX. Este NMAX simplemente está diseñado para que le digamos haga un máximo de iteraciones. Porque si ustedes mandan a una función arbitraria a que le busque la raíz. Si ustedes de pronto se equivocaron y bisección no está, esos XL y esos XU no encierran a la raíz, pues entonces nuestra función va a seguir ahí iterando, 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 iterando hasta que tiene un underflow o algo de ese estilo. Entonces, si yo, digamos, tengo un programa de bisección y hago 1000 pasos, pues yo digo, no, si esto no ha terminado en 1000 pasos fue porque algo sucedió, ¿cierto? Algo pasó. Entonces, por esa razón, le introduje ya para nuestros códigos de ejemplo desde hoy en adelante un NMAX que simplemente lo que va a hacer es contar. Este while se va a hacer máximo, o sea, va a parar en 2 puntos. Uno, si se encontró la raíz con la precisión dada. Otro, si el número de pasos es más grande que nuestro paso máximo. Y con eso pues tenemos controlada nuestra función. Simplemente es el único cambio que tengo en esta función de bisección que ahora voy a convertir en una función de regula falsi, como ustedes dicen, simplemente aquí en esta parte del XR, cambiando ese estimado. Entonces vamos a hacer eso. Voy a quitar esto acá, yo ya exporté ese código y lo único que voy a hacer es como copiarlo. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto necesitan que se los envíe de una. Ya tengo aquí el código de bisección, se los voy a enviar por si quieren de pronto utilizar exactamente el mismo. Entonces, necesito esto. Listo, entonces por si acaso ya les envié a ustedes al repositorio en la clase del día de hoy, 0414, les debe aparecer si recargan. Ahí debe estar ese de disección. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente implementar regula falsi. Entonces, yo aquí estoy cambiando un poco la forma de presentarlo. Entonces, en regula falsi, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál sería la declaración de regula falsi? Eso es lo primero que quiero que pensemos. ¿Cómo sería la declaración de esa función? ¿Sí? Entonces, sí, esto es supremamente lento. ¿Ustedes cambia algo la declaración de la función de regula falsi comparado con
la bisección, ¿ustedes qué dirían? ¿Será que deberíamos hacer algo diferente? Muy lento esto. Acá está la declaración, miren, aquí a la derecha. Entonces está mi función bisección. Obviamente yo necesitaría cambiarle el nombre para que se llame ahora regula falsi. Y debería hacer algún otro cambio que dicen ustedes. Vamos a ver si de pronto alguna sugerencia en el chat. Cambiar la definición de x y dentro fuera igual, se mejora la cantidad de pasos bajando un valor entre 7 y 10. Ah, perfecto, ya lo adelantaste, muy bien. Entonces, realmente no hay que cambiar nada. O sea, y esto también lo quiero resaltar, es para que ustedes vean que las funciones tienen la misma interfaz. Esto es lo que se llama la interfaz de la función. Reciben lo mismo, retornan lo mismo, pero por dentro hacen las cosas diferentes. ¿Está bien? Esto, digamos, es para que ustedes vean que lo que importa no solamente es el nombre, sino lo que importa también es lo que está por dentro. Entonces yo puedo generar esta misma interfaz, es exactamente igual en todos los casos, pero cuando haga regula falsi, pues va a tener un cambio extra acá. Entonces, bueno, voy a quitar esto acá. En la implementación, entonces básicamente es la misma. Voy a copiar lo que tenía en bisección. De hecho, pero vamos a hacer una gran función que hiciera todo y no le va diciendo una banderita que si quiere que haga bisección o si quiere que haga otras cosas, pero no, bueno, no lo vamos a hacer por aparte. Entonces voy a venir acá, voy a copiar, voy a quitar esto viejo que tenía. Y entonces aquí en bisección, pues le voy a cambiar el nombre porque esto ahora es regula falsi. Me estoy concentrando solamente en la implementación. Entonces, regula falsi, así fue que lo llamamos. Es exactamente igual y como ustedes decían, lo único que va a cambiar es esto. Entonces, en vez de utilizar este XR de esa forma, lo que haríamos sería XR igual, y ahí tengo que mirar la presentación. XR igual a XU menos f de XU, f de XL. Entonces, miren, hay una cosa importante y es que de pronto evaluar la función f es pesada. Entonces, yo voy a, como necesito f de XL, f de XU y un montón de cosas, lo que voy a hacer es crear dos variables aquí internas. F de XU, pues que sería mi función evaluada en XU, simplemente para no estar calculándola cada vez que la necesite. No es necesario, pero simplemente es para evitar repetir esas cosas. Y f de XL sería mi función evaluada en XL. Si no lo hicieron así, no está mal. Como les digo, lo único que esto significa es que estoy guardando esos valores para cuando vaya a hacer este cálculo acá, pues no tenga yo que llamar y llamar y llamar a la función muchas veces. Entonces esto me dice que XR sería XU menos f de XU. Entonces vamos a hacer, esto es una división así. Entonces sería f de XU por XL menos XU, XL menos XU, por f de XL menos f de XU. Entonces f de XL menos f de XU. Listo. Y con esto entonces ya tendríamos implementado regula falsi. De pronto lo único que podríamos hacer es, pues acá no, ya habíamos guardado f de XL, esta función es innecesaria. F de XL por fun de XR. Y de nuevo, aquí le estamos evaluando dos veces, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, no pasa nada. Eso sería toda nuestra función. Y ahora pues vamos a hacer la función main principal. Y esa función main principal, exportar después sin lenta esta vaina. Va a ser exactamente igual a la que teníamos acá con bisección. Listo. Entonces regula header, esto se va a export. Esto lo vamos a, ay, perdón, me equivoqué. Esto sería acá y lo vamos a llamar regula false.
Lo voy a guardar a regula falsi. Entonces aquí, esto simplemente es la sintaxis de lo que estoy escribiendo yo acá, ustedes no se preocupen. Esto es colocar la declaración, regula header, y vamos a poner aquí nuestra función regula. Una pregunta, ¿alguno de ustedes acá está usando la máquina virtual? ¿O nadie está usando la máquina virtual en este curso? A veces. Listo. Bueno, por ahí les dejé un apunte de una cosa que quería preguntarles algo sobre el uso, pero si son tan pocos, entonces no. Bueno, listo. Ya lo exporté. Vamos a mirar cómo quedó ese código. Entonces aquí está. Están nuestras declaraciones. Están las dos funciones. Estamos llamando regula falsi también para imprimir. Y estamos aquí con la implementación de bisección y de regula falsi. Listo. Entonces, G++, roots, regula falsi. Ya compiló. Y ahora lo voy a ejecutar con los mismos parámetros que teníamos antes. 1.0 -4. Y entonces observen que nos da básicamente la misma raíz, obviamente no es exactamente la misma porque le estamos pidiendo precisión de 1.0 por 10 a la -4, pero requiere mucho menos pasos. ¿Sí ven? Requiere mucho menos pasos. Entonces es más rápido, porque está teniendo en cuenta el comportamiento de nuestra función. Si yo le pongo mayor precisión, sigue requiriendo menos pasos que disección. Ambos son cerrados, ambos son métodos cerrados, pero este está requiriendo muchos menos pasos que disección. Entonces bisección requiere 35 y este solamente requiere 15. Entonces, pues digamos, uno diría preferiblemente usar regula falsi porque es una mejora comparado con el otro. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al el código? Aquí les di entre 7 y 10, perfecto, muy bien. Entonces les voy a mandar este código para que lo tengan disponible. Lo voy a subir al repositorio. Listo, volvamos al otro lado. Les voy a dejar de compartir acá y ahora voy a compartir aquí. Están poco colaborativos hoy, chicos, muy callados. Sigamos acá entonces. Bueno, ahí está la implementación y también, pues aquí se les muestra a ustedes entonces que cuando uno utiliza bisección, esto es una gráfica, la que está acá es una gráfica, esto es del Chapra, una gráfica de el error relativo porcentual, que es el que nosotros calculamos, es este, en función del número de iteraciones. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que si yo quiero un error, digamos, de este valor, necesito más iteraciones con bisección que con falsa posición o regula falsa. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que yo con menos iteraciones, también lo podemos ver así, con el mismo número de iteraciones, tengo una mejor aproximación, una mejor precisión entre utilizando regula falsa y utilizando bisección. Como siempre, ustedes se han dado cuenta que siempre estamos buscando cómo mejorar, o sea, lo ideal sería que en una sola iteración ya encontrara esa raíz, pero pues eso no se va a obtener de una. Obviamente esto también va a depender de la función, ¿listo? Esta gráfica que estamos haciendo acá nosotros y que digamos, esto que estamos obteniendo en que regula falsi es mejor, depende mucho de la función. Por ejemplo, una función que sea como esta con un crecimiento exponencial muy pronunciado, ya es una función que nos va a generar más problemas con regula falsi. Va a estar tan pesado el lado derecho con respecto al lado izquierdo que casi no vamos a tener cambios y entonces la convergencia va a ser muy lenta. Entonces, de nuevo, para que entendamos que no existen métodos universales.
Ahora vienen, ya digamos, dejemos de un lado los métodos cerrados, esos dos que vimos son como los principales, ahora vamos a hablar de los métodos abiertos. En los métodos abiertos simplemente lo que tenemos es que ya no vamos a tener un XL y un XU encerrando a nuestra raíz por acá, en algún sitio, sino que no vamos a es arrancar desde un punto y vamos a pensar y a tener la esperanza de que arrancando desde ese punto vamos a llegar a nuestra raíz verdadera. ¿Listo? Eso sería lo que estamos pensando nosotros acá. Y eso implica entonces que pues vamos a depender un poco de la función y de dónde arrancamos. De pronto hay sitios de donde uno arranca y llega a una raíz, de pronto hay sitios donde uno arranca y llega a otras, pero estos métodos abiertos, aunque tienen esa desventaja de que uno no tiene certeza siempre de que va a converger, son mucho más rápidos incluso que los métodos cerrados. Hay varios de esos métodos para uno ir iterando. Por ejemplo, ustedes pueden arrancar de un punto dado, digamos un X inicial como este acá, y uno empieza a hacer ciertos cambios que dependen del comportamiento de mi función. Entonces me paso acá, luego este me va a pasar otro punto, ¿sí? Me va a pasar otro punto vamos a empezar como a tratar de oscilar alrededor, pero va a depender obviamente de nuestra función. Ese comportamiento va a depender de nuestra función. Entonces, eso es un cerrado, como regula falsi, como bisección. Ese es un abierto. Y vamos a ver ahora un par de ejemplos de los abiertos. Hay dos ejemplos principales de los abiertos, pero hay muchos. El primero es el de la iteración de punto fijo. Ustedes cuando tienen este problema f de x igual cero, este problema siempre se puede transformar en un problema x igual a g de x. Por ejemplo, si ustedes tienen x al cuadrado más 2x más seno de x igual cero, una de las infinitas formas en la que uno lo puede transformar de esta manera se sería despejando esta x de acá. Entonces uno tendría x igual a menos seno de x menos x al cuadrado sobre 2. Y entonces esta función sería nuestra función g de x. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra primera parte. Esta sería nuestra primera iteración. Entonces, siempre los problemas que tenemos a la izquierda los podemos transformar en problemas a la derecha. Si no tenemos el x, pues uno lo que hace es sumar como x a ambos lados, pero al final realmente uno siempre puede obtener esa transformación. Y hay infinitas formas de hacerlo. ¿Bien? Entonces habrá algunas que funcionen mejor que otras, va a depender de algo que se llama el teorema del punto fijo, el teorema de contracción, que es lo que esto supone acá. Pero ahora, pensando en esta expresión que tenemos aquí, x igual a g de x, miren que lo que estamos diciendo es que queremos encontrar que la solución de este problema, del problema original que tenemos aquí a la izquierda, es un x tal que es como un valor fijo de nuestra función. Yo le aplico mi función al valor de x y me retorna el mismo x. Por eso se llama digamos, iteración de punto fijo. Estamos buscando un punto fijo. Entonces esta es la idea. La idea es, yo no sé cuál es ese x va a corresponder a mi raíz, o sea, yo lo primero que tengo que hacer es esta transformación y luego para resolver este problema, entonces yo de aquí estoy deduciendo inmediatamente una regla de transformación. El x siguiente, x en la iteración y más uno va a ser igual a g en mi x original. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes lo que van a tener es como una iteración, digamos iteración cero. Entonces, ¿cuánto vale el x? Entonces ustedes tienen que poner un valor inicial. Aquí no estamos arrancando dos valores que encerraban a la raíz, tenemos que poner es un valor inicial. Y entonces después vamos a decir el x, en la iteración uno, el x1 va a ser igual a g evaluado en x0. Luego lo que vamos a decir en la iteración 2, el x2 va a ser g evaluado en x1, que es lo mismo que g evaluado en g de x0. Y vamos a seguir iterando. Nuestra esperanza es que esto converja, que esto deje de cambiar en algún momento, ¿ok? Que el x que estemos obteniendo pues se encontró y corresponda a la raíz. ¿Qué garantías hay de eso? Las garantías tienen que ver con las derivadas. Si la derivada de esta función si es menor que un uno, o sea, no crece, entonces esto va a converger. Por esa razón, digamos, hay infinitas formas de transformar el problema, pero pues uno tiene que tratar de transformarlo a algo que converja. Para más información de por qué funciona esto, entonces vayan y busquen el teorema del punto fijo o el teorema de contracción. Ahí pueden encontrar toda esa información. Pero entonces este es un primer método abierto y vamos a suponer que nos va a funcionar a nosotros en el problema que estamos resolviendo. Digamos que si ustedes tienen una función que hace así, eh, si yo arranco, por ejemplo, de un x inicial por acá, es probable que me demore mucho en converger a que si yo arrancara, digamos, obviamente desde mucho más cerca. Entonces va a haber una dependencia también de qué tan lejos estoy de la raíz.
Si tengo una función que es mucho más rara en su comportamiento, dependiendo de dónde yo arranque, llegaré a raíces diferentes, ¿cierto? Dependiendo en dónde yo esté. Entonces hay que tener cuidado, hay que también conocer un poco la función que uno está estudiando, porque ese valor X inicial que yo tenga acá, ese valor me va a decir más o menos hacia dónde voy a converger. Entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar la iteración de punto fijo para nuestro problema particular. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo transformar el problema, la iteración, ¿cierto? Y entonces aquí en la presentación tenemos este ejemplo, pero yo prefiero que sigamos con el mismo de antes. Prefiero que sigamos con la misma raíz para que sigamos comparando. Entonces, de nuevo, idealmente ustedes deberían empezar a implementarlo. Entonces, si quieren, les voy a dar 2 minutos simplemente para que lo piensen. Este ya no es igual, ¿no? Ya no es igual a lo que teníamos anteriormente, pero no, prefiero que lo empecemos a construir entre todos desde cero. Entonces voy a compartirle la otra pantalla. Ustedes me confirman, por favor, que la están viendo. Aquí hicieron una pregunta en el chat anónimo. Profe, definiendo sus variables double con fx y fxl, ¿el programa requiere más pasos para obtener la raíz que sin definirlas? No, no requiere más pasos. Lo único que yo estoy haciendo es que en cada paso no tengamos que evaluar tantas veces a fxl y a fxu, simplemente pensando en que puede haber casos en que evaluar la función sea algo muy pesado, no sea una funcioncita así como seno de 2x, sino que sea una función muy pesada, por ejemplo, que sea una función que requiere ir a leer un archivo, hacer una interpolación, algo de ese estilo. Entonces, en ese caso, para ahorrar tiempo, esas instrucciones repetidas más bien las guardamos en una variable para solo calcularlas una vez. Pero eso de ninguna manera va a afectar cuántas veces necesitamos iterar para encontrar nuestra raíz. O sea, eso no afecta la precisión, afecta el desempeño de nuestro código. ¿Listo? Usuario 545.190. Puedes responder a ti mismo ahí en replay para saber si sí quedó claro. Listo. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguien vivo? Bueno, entonces vamos aquí al IMAX. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar precisamente nuestro método de punto fijo. Ahí yo no he hecho nada absolutamente en esta sección, entonces lo que voy a hacer es copiar esta regula falsi. Voy a quitar esta. Y esto es un open method, fixed point. Bueno, entonces esto lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Supremamente lento el rendering. Fixed point. Y quiero, por favor, antes de que ustedes se pongan a trabajar, que pensemos cuál sería la interfaz. Que pensemos cuál sería la interfaz de nuestra. Ahora, porque no quiere. ¿Se alcanzan a verla? Yo no sé por qué se me pone como tan rebelde esto. Bueno, obviamente el nombre va a cambiar. Fixed point. También tendríamos nosotros, por ejemplo. A ver, ¿será que tiene sentido ponerle XL y XU? Alguien. Dígame si es necesario. Si este siendo un método abierto hay que hacer eso o qué deberíamos más. Pues supongo que no, porque ya no tengo que encerrarlo. Solamente el punto inicial, exactamente. Muchas gracias. Entonces, aquí le ponemos como un X0, si quieren. Podemos poner un X0. Exacto. Muchas gracias, Juan Camilo, también, y la persona que habló. Precisión si necesitamos. La función a la que vamos a hacerle si la necesitamos. También deberíamos limitar el número de iteraciones. Y también quisiéramos saber cuántas iteraciones hizo, pues para que podamos hacer esas comparaciones. Entonces, ese sería el cambio, ¿sí ven? El cambio es, ahora sí cambia la interfaz de nuestra función y ahora nuestra función pues va a necesitar solamente un punto inicial. Vamos a jugar un poquito con esos puntos iniciales para ver cómo nos va. Entonces voy a cerrar esto y ahora vamos a hacer la implementación de la función. Entonces voy a cambiarle esto. ¿Listo? Y dónde, a ver, aquí digamos es el punto clave. ¿Cuáles son los cambios? Esta es la función de regula falsi.
Ahora tenemos que hacer otra cosa. Yo quiero que piensen ustedes un poco qué cambios deberían hacer, cómo lo implementarían, y aquí les voy a dar un par de minutos y pues luego lo voy a hacer yo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pensar un poco, por favor. Bueno, listo. Entonces, espero que lo hayan pensado, intentado realizar. Y entonces, nuestra estimación de la raíz empezaría diciendo esto, ¿no? XR pues va a ser X0, ¿sí? Y podríamos pensar que hay un pseudocódigo y es, pues, evidentemente, si esta es la raíz, deberíamos retornar. Si no, lo que hacemos es una iteración y volver a empezar. ¿Bien? Y bueno, si nuestro número de pasos de repente supera el paso máximo, entonces tendríamos que parar y retornar lo que tengamos ahí. Y bueno, también uno podría poner un mensaje, ¿no? Como de error, como que no se encontró la raíz o algo así. Entonces, eso lo podemos implementar de muchas maneras. Por ejemplo, mientras while el número de pasos sea menor o igual al número máximo que me enviaron. Entonces, mientras esto pase, lo primero que deberíamos hacer es verificar si esta es precisamente pues nuestra raíz. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta parte. Entonces, si, vamos a poner este acá. Entonces, si la función evaluada en esa raíz es menor que la precisión, pues ya la encontramos. Entonces no tenemos que seguir. Si no, else, entonces lo único que tendríamos que hacer acá sería hacer una iteración, ¿cierto? Entonces tendríamos que decir xr igual a la función g, y ojo, porque aquí entonces miren que, bueno, podemos poner la función fun, pero la función fun no puede ser la función original, tiene que ser la función g. Entonces, bueno, vamos a ver. XR igual a fun evaluado en XR. Note, entonces vamos a hacer explícitos, fun es g de x, no la función original f de x. ¿Listo? Y entonces aquí pues ya, al final entonces simplemente retornaríamos todo esto. Y aquí retornaremos pues nuestra raíz. Esa sería como una implementación que yo haría. Vamos a ver si tiene sentido. Entonces tenemos la raíz. Verificamos primero si esa raíz pues es la raíz y salimos inmediatamente si esa es la raíz. Pero si no, entonces hacemos una iteración y falta una cosa, ¿no? Falta que aumentemos en steps. Porque si no aumentamos en steps, parece que me perdí las teclas. Si no aumentamos en steps, entonces pues esto nunca, este while nunca terminaría en caso de que no se encuentre la raíz. Esta será nuestra función fixed point. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acá de algo que les parezca raro o algo así? Dice, profe, eso no depende de la función, no será como poner en términos de programa que despeje X y que vuelva a repetir todo ese proceso hasta el límite de iteración. Sí, exacto, eso va a depender de la función. Esa pregunta fue hace 5 minutos, sí. Eso va a depender completamente de la función. Y entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, tenemos que, por ejemplo, si no nos está convergiendo, tenemos que mirar cuál es el comportamiento de, una función, de nuestra función para poder ver si lo que hicimos en el despeje, en la reescritura del problema fue apropiado o no fue apropiado. Sí, creo que no hay más. Listo. Bueno, entonces voy a salir de acá. Este era el encabezado de nuestra función. Y ahora vamos a venir aquí a escribir otro programa, fixed point. Y acá es exactamente el mismo programa, pero ahora voy a incluir. Eso es una sintaxis que yo utilizo internamente para, para esta forma en la que me toca poner los códigos para poderlos publicar para ustedes, pero pues es simplemente una forma de generar programas. Eso no se preocupen ustedes mucho. Entonces, por si acaso, entonces lo que estoy haciendo es exactamente el mismo programa que teníamos anteriormente y ahora vamos a calcular la raíz utilizando fixed point.
pero recuerden, hay que hacer algo más. A ver, fixed point. Primer cambio, esto no recibe x1 ni nada de esas cosas. Esto recibe un x0. Si quieren, pongámosle por ahora x0 igual a 10. ¿Sí? Este va a ser nuestro x0, 10.0, que arranque ahí. Podría ser, por ejemplo, el XL que nos están dando, como para que podamos controlar esa variable las dos cosas. Eh, pero díganme ustedes, esto es muy importante que quede claro. ¿Será que esta F está bien? ¿Yo debería mandar F o debería mandar otra? Hay que mandar otra, ¿cierto? Hay que mandar una G. O sea que no podemos simplemente seguir, hay que hacer primero otra declaración de otra función G. Vamos a ponerla acá, que va a depender precisamente de nuestro problema. Entonces le vamos a cambiar el nombre. G. ¿Y qué haríamos con esta función G? ¿Cómo la podríamos escribir? ¿Qué se les ocurre? Una forma, digamos, genérica sería simplemente sumarle X, ¿no? Entonces f de X más X. Eso podría ser una transformación de f de X igual 0 a f de X más X igual a X. Entonces, funcionaría, pero esto no es ¿qué? Muy general. O sea, realmente deberíamos tratar de hacerlo de la misma forma de la función extraerlo, porque esto no está garantizado que nos vaya a converger, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un poquito de álgebra para la función específica. M por G, 1 menos no sé qué. Bueno, a ver si ustedes me acuerdan ahorita. Voy a pasar acá. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, ¿dónde está la función que teníamos que, que hacer al inicio? Era esta, ¿cierto? Ah, yo había aquí cometido un error, ¿no? Esto no era G, esto era C, el amortiguamiento. Entonces voy a copiar esta función o hagámoslo aquí mismo. ¿Cómo haríamos para hacer esta transformación? A ver, la función se escribe f de c, f de c es igual a m por g sobre c por 1 menos e a la menos c, perdón, esto es el tiempo, por el tiempo sobre m y todo menos la velocidad terminal. Entonces, ¿qué tipo de transformación podríamos hacer nosotros acá? Nosotros queremos que esto valga cero, ¿cierto? Esta es nuestra función original. Nuestra variable, digamos, x es c, en este caso. Entonces, una forma sería multiplicar todo esto por c. Esto nos daría mg y pasar a sumar esto acá. Entonces tendríamos mg por 1 menos c a la menos c por t sobre m igual a velocidad terminal por c. Y luego cogemos esto y lo pasamos. Esto sobre velocidad terminal. Y perfecto. Esto es lo que estábamos buscando nosotros. ¿Sí? Esto es lo que estamos buscando nosotros. Otra función, esta sería nuestra función g. Otra función igual a la variable. La función g de c igual a c. Esta es una de las formas de hacerlo. Para este caso particular, como la transformación fue tan fácil, miren que lo que yo hice realmente esta función g la podría escribir g de c. Es lo mismo que coger f de c por c, ¿cierto? Y sumarle c por b. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces la podemos escribir de dos maneras, así implícitamente en términos de la función f de c o así explícitamente utilizando esto. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a dejar de compartir. Listo. Y la voy a escribir entonces la función f, la función g, perdón. Voy a copiar básicamente esto que tengo acá. Lo voy a hacer de forma explícita. Y sería m por g por no sé qué dividido entre b de t. Listo. Ya hice el cambio, ya escribí la función. Ay, ¿esto qué es?
Listo. Y entonces, cuando llamemos a fixed point, no le podemos mandar a f, le tenemos que mandar a la función g. Y ahora sí estaríamos listos para ver si esto funciona o no funciona. Ya la exporté. Vamos a ver si eso compila. Aquí está. G++, roots, fixed point. Vamos a ver si no cometí ningún error. Creo que me comí un código. Ay, espera, es una locura esto. ¿Dónde me comí un... Me falta un paréntesis de esos? No, me toca mirar el código directamente. Venga, a ver. Este, a ver, parece que es acá. Ah, sí, ya la vi. Aquí cuando la implementé, dejé este punto y com. Vamos a ver si ahora sí compila. Listo y pum, compiló. Y ahora vamos a ver entonces la comparación entre la ejecución. A ver, esperemos un momento, 2, perdón, 4. Entonces miren que no parece ser mejor, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Miren que la función está utilizando el número de iteraciones máxima, 1001, y es raro porque miren que en algún momento tenía que haber convergido porque miren que el valor de la función evaluada ahí nos está dando exactamente cero. Entonces, ¿cuál fue el error que cometí? ¿Ustedes qué creen? Aquí hay un error que yo cometí. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que fue ese error? No se definió el x0. Sí, el x0 fue el primero, ese fue el primero, que le dijimos que era el de la izquierda. Pero síganme sugiriendo, por favor. O sea, ¿cuál será el error fundamental que yo cometí? No se rompió el while, exacto. O sea, hay algo que está pasando en el while y digamos que la salida de este programa está demostrando que de todas maneras sí había convergido, o sea, nos está dando con precisión perfecta. O sea, hace rato se había cumplido la precisión de 10 a la -4, entonces hay algo malo en el while. Se los voy a volver a poner para que ustedes traten de descifrar qué es lo que está mal en el while. Ya sea, bueno, el número de pasos y eso, pero esta condición, ¿será que esta condición está bien? Profe, ¿cómo está diferenciando entre F y G ahí? Exacto, perfecto. Entonces aquí en este while yo estoy realmente llamando a la función g, pero yo no quiero que g valga cero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que g en x valga ¿cuánto? X, ¿sí o no? Entonces aquí, bueno, sí está bien. Yo digamos, si yo hago esto, hay que recordar que esa función es g realmente. Entonces yo lo que tengo que ver es que la distancia entre g de xr menos xr sea menor que ps. Sí, es como porque aquí No, tenemos esa. Señor, yo, perdón, qué yo, pena. yo pensaba más como en llamar ahí a F y abajo a G, pero También podría ser, pero entonces como lo que queremos es no utilizar, pues mandar como las funciones como objetos, tendríamos que mandarle también la función f a la función fixed point, ¿cierto? tocaría agregar en la declaración de la función otro FPTR, ¿cierto? Exactamente, y uno sería para fun y el otro sería para hung, o como sea, le ponemos una g para diferenciarlos. Sí, Pero, pero también podríamos escribir la condición en este caso de esta manera, ¿cierto? Lo que queremos es que la función g evaluada en xr menos xr, que eso sea muy pequeño, ¿cierto? Es lo mismo. sí, sí. Entonces la podemos dejar así, pero es la misma idea, es la misma idea. Entonces, esto es crucial, ¿sí? Estábamos confundiéndonos ahí. Entonces, gracias, muy bien. Y ahora lo voy a volver a
compilar, la condición va con la función f de x. Muy bien, exacto, excelente. Y entonces compilamos, corremos y observen que ahora sí tiene sentido, miren. Le está compitiendo, ¿cierto? Regula falsi le está compitiendo a, eh, a iteración de punto fijo. Eso quiere decir que iteración de punto fijo es casi igual, pero no necesitamos encerrarla. Y si pedimos más, están más o menos cerca, pero pues de todas maneras esto depende mucho de en dónde estoy parado yo al inicio, ¿no? Recuerden que le estamos poniendo a nuestro iteración de punto fijo que primero se pare en 10, pero pues si uno hace la gráfica de la función, uno escogería como un punto un poco más cercano. Esa será como la idea, pero en todo caso tiene como el mismo desempeño más o menos de regula falsi con menos información. Y esa es la idea entonces de tener la iteración de punto fijo. ¿Listo? Para que ustedes vayan viendo. Entonces miren que con un método abierto también podemos tener menos iteraciones, va a depender de la función. Hay que tener cuidado en la implementación, pero pues es relativamente sencilla. Simplemente le mandamos un punto inicial y él nos retorna también una estimación apropiada de nuestra raíz. Les voy a mandar este código para que lo tengan de una vez disponible. Ay, acabo de quemar mi GitHub. Bueno, mientras yo les subo esto, entonces vamos a la presentación, por favor. También quiero que ustedes lo prueben, ¿no? Me toquiera cambiar ya la contraseña. Entonces, denme un momentico. Listo, ya arreglé la contraseña. Esa contraseña era rara, todo eso es generado por un manejador de contraseñas que les recomiendo que ustedes empiecen a mirar ese tipo de software porque va a llegar un momento que van a tener tantas contraseñas que no tiene sentido que ustedes se las aprendan y tengan la misma en todo lado, eso es gravísimo, porque les llega a pasar algo como yo y entonces todo Gmail, la universidad, GitHub, todo tiene la misma contraseña. Y entonces va a ser muy difícil poder arreglar eso rápidamente en caso de un leak y vamos a tener muchos problemas en caso de que uno pierda eso. Es mejor tener un programa que se encargue de crear contraseñas aleatorias por sitio. Y al final yo cuando empecé con eso pensé que no, yo tenía como 5, ¿no? Que Gmail, que el tal sitio. Y en este momento tengo como 250 entradas en eso. Entonces, ustedes no se imaginan la cantidad de cuentas que tienen que estar creando todo el tiempo. Es preferible entonces que tengan un manejador aleatorio de contraseñas, que le genere todo eso con suficiente entropía. Bueno, entonces estábamos en Fixed Point, ya hicimos eso y ahora vamos a ver otro método cerrado que es el más famoso. Y ese método cerrado se llama el método de Newton. Confirme, por favor, que están viendo la presentación. Sí, señor, ahí se ve. Listo, gracias. Entonces, ya vimos pues las diferencias, bueno, el método de punto fijo. Y ahora, sigamos, ya lo pasamos. Vamos a ver el método de Newton, Raphson. Este método es muy famoso porque es muy eficiente y además se puede extender también fácilmente a varias dimensiones. Entonces también lo pueden utilizar con gradientes para poder encontrar estas derivadas. Sí, las derivadas que vamos a ver. Vamos a ver que aquí lo importante va a ser la derivada. La idea es la siguiente, que hasta ahora nosotros hemos utilizado solamente la función como tal, la información de la función, pero hay otra información que podemos utilizar y es el de la pendiente de la recta tangente. Como ustedes pueden ver acá, entonces tenemos una pendiente ahí, la derivada evaluada en ese punto inicial, y con esa pendiente yo también podría estimar una mejor aproximación de mi raíz, utilizando precisamente ese valor de la pendiente en ese punto. Entonces observen que si yo tengo mi recta tangente y busco su intersección con el origen, en este caso yo tendría como una mejor estimación
de mi raíz, me estoy acercando a mi raíz y también va a pasar cuando estemos por el otro lado. Entonces, esto es lo que hace el método de de Newton-Raphson, ¿sí? Es utilizar, digamos, esta información. Entonces, observen que la ecuación, más bien, perdón, la ecuación de mi recta tangente, pues se escribe de esta manera, ¿cierto? Mi recta tangente, pues va a tener esta pendiente, va a tener, digamos, x menos x sub 0, que es un punto por donde pasa, y el punto de corte. Entonces, utilizando esa información, de esta información, de esta línea recta, yo podría decir, bueno, voy a suponer, voy a crear una iteración, voy a decir que esto, yo quiero que esto valga cero, entonces voy a despejar esta x. Y esa x va a ser mi nueva iteración. X me dio igual a todo esto que está aquí arriba. Entonces voy a decir, esto es mi nueva estimación. Esa es donde yo quiero que eso valga cero, porque pues estamos asumiendo que esta cosa va a valer cero ahí. Entonces estamos generando otra vez una especie de iteración en donde esa iteración va a estar dada no solamente en la función evaluada en mi punto original, sino además con la derivada. O sea, yo tengo que derivar. No hay de otra. Y este método, entonces, definitivamente va a necesitar dos FPTRs, ¿cierto? Uno que va a ser mi función y otro que va a ser como la derivada. También es importante ver que este método va a fallar cuando esta función, cuando digamos la raíz corresponda o alguno de estos puntos intermedios corresponda como a un máximo o un mínimo, ¿cierto? Porque entonces vamos a estar dividiendo por cero. Entonces vamos a ignorar esos casos por ahora. Pero pues esta sería simplemente nuestra escritura de nuestra función del método de Newton. Utiliza la información de la derivada y vamos a ver qué tan eficiente es. Entonces, como les decía, hacemos una iteración para obtener x1, vemos si esa es la raíz, si no es la raíz, hacemos una iteración igual para obtener x2, luego x3 y vamos viendo si cada uno es o no es la raíz. Y este método es un método que va a converger bastante rápido, vamos a verlo. De hecho, aquí está la figurita, bueno, aquí está para la función que se estaba mirando desde antes. Y por acá está lo que yo espero que se vea, miren. Si nosotros graficamos el número de iteraciones en función de la precisión, lo que uno ve es que bisección pues va a requerir más puntos que los demás, regula falsi es mejor, y el método de Newton-Raphson, mira que tiene un punto fijo. El método de Newton-Raphson es el que menos iteraciones necesita, mírenlo acá, es el que menos iteraciones necesita para tener la misma precisión que los demás. Y eso es lo que espero que obtengamos nosotros ahora que lo implementemos acá. Una tarea que les voy a dejar para el día de hoy es que ustedes obtengan esta misma gráfica implementando también el de secante, que es uno que está aquí explicado. Entonces la idea es que hagan las gráficas para todos de cómo es la precisión relativa en función del número de pasos para la disección, para regula falsi, para la secante, para iteración de punto fijo y para el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a implementar el método de Newton-Raphson. En el caso multidimensional, lo único que uno tiene, pues aquí es una función multidimensional y aquí lo que uno tiene son como los gradientes. Entonces por eso también es muy útil. Y como requiere tan pocas iteraciones, pues es muy eficiente y esto se utiliza muchísimo en Machine Learning para calcular precisamente óptimos. Requiere pocas iteraciones y por lo tanto es de los más eficientes posibles. Entonces vamos a hacer la implementación del método de Newton-Raphson ahora. ¿Alguna pregunta antes? Ahí. Parece que no, listo. Entonces vamos a hacer esa implementación. Listo, ya les estoy compartiendo la pantalla. Entonces vamos a hacer ahora la iteración. Ya tenemos iteración de punto fijo, entonces ahora vamos a hacer Newton. Newton. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Newton. Y bueno, lo primero va a ser entonces que definamos el encabezado. ¿Sí? ¿Cómo sería la interfaz? Obviamente la más sencilla pues es simplemente cambiarle el nombre, Newton. Pero ¿qué más cambia? Este también requiere un punto inicial, listo. Pero ¿habría algún cambio que ustedes crean que necesite esto? Esta declaración, la función o el algoritmo de Newton requiere, con esas informaciones suficiente para hacer sus pasos o qué más requiere. Pues toca añadirle otra función, ¿Qué significa? que es la derivada de la primera. Muy bien. Entonces toca ponerle otra función.
para que él pueda calcular la derivada. Es lo único, pero la interfaz cambia. Entonces esto es lo primero, uno tiene que pensar la interfaz, qué necesita para poder funcionar. Entonces ya está. Y ahora vamos a ponerlo acá. La implementación no debería ser muy complicada, ¿no? Entonces tiene la derivada ahí. Vamos a quitarle este punto y coma. Entonces, aquí sí la función func es la función original. Entonces, si estamos comparando, si ya encontramos la raíz. Listo. Y lo único que cambiaría es esto, ¿cierto? Que nuestro estimado de la raíz, si no lo hemos encontrado, sería lo que teníamos anteriormente, menos la función evaluado en ese estimado sobre la derivada evaluado en ese estimado. Ese será nuestro cambio, esta será nuestra iteración. Ese es el método de Newton. El nuevo valor de nuestro estimado de la raíz va a ser el valor que teníamos, menos la función en ese valor sobre la derivada evaluada en ese valor. Estamos aquí ignorando ese posible caso de que la derivada valga cero. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver si sí funciona. Y aquí entonces vamos a ponerle Newton. Y ahora entonces voy a incluir todos esos encabezados nuevos. Newton. Entonces la raíz la vamos a hacer con Newton. Y la vamos a imprimir, pero hay que tener cuidado porque hay que mandarle la función f. Y hay que declarar una función derivada de f. Hacerlo acá. Entonces, ojo porque necesitamos declarar también la función derivada. Y entonces uno tiene que derivar analíticamente o también podríamos calcular la derivada numéricamente. Eso es algo que también se utiliza en las aplicaciones típicas, que es, yo no sé la derivada porque esto es una función muy compleja, multidimensional, que depende de un montón de variables que ni idea. Yo tampoco conozco esa dependencia. Entonces lo que se hace es calcular la derivada numéricamente. Y de las derivadas numéricas, ¿ustedes recuerdan cuál era la que mejor utilizábamos? ¿La central o la derivada forward? ¿Cuál era la que mejor nos servía? La central, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a hacer una aproximación. De hecho, nos servía muchísimo utilizar la central con Richardson, pero vamos a hacer en este momento, simplemente por hacer esto lo más sencillo posible, vamos a utilizar simplemente la derivada central con un h fijo. ¿Está bien? Entonces, ese va a estar metido entre la función f de deriva. Vamos a suponer que no podemos, que no tenemos forma de calcular esa derivada, sí la tenemos, o sea, simplemente es derivar esto y ya, pero vamos a suponer que no la tenemos. F de deriva. Y entonces lo que vamos a hacer es definir acá un h, vamos a ponerlo como 0.001. No sabemos si eso funcione bien ni nada, ya sabemos que esto dependerá de la función, pero pues es un buen estimador ahorita. Y entonces lo único que haríamos será retornar pues la derivada central, que sería la función f evaluado en x más h medios menos f evaluado en x menos h medios, y todo esto dividido entre h. Otra forma que se puede escribir es la función evaluada en x más h menos la función evaluada, o sea, más grande, en x menos h y dividir entre 2h. Pero yo prefiero dejarlo así para que sea un intervalo más pequeño. Tiene ventajas y desventajas. Bueno, listo. Esto será simplemente nuestra derivada numérica completamente. Y entonces, ya, creo que ya, ¿no? Eso será lo único. Ya tenemos la derivada que es numérica. Ya se la estamos enviando. Y le estamos colocando el mismo punto de inicio del punto fijo, XL. Vamos a ver entonces.
Si esto compila, listo, gracias. Vamos a ver si esto compila. G++, root, Newton. Dice que no tiene referencia a una función, entonces tal vez, vamos a ver cómo fue que lo exportó. Ya, claro, yo no cambié los nombres apropiados. ¿Esto es fixed point? No, señor, esto es Newton. Listo. Y esto se llama raro. Newton, listo. A ver, ¿qué más me está faltando? Ah, me falta incluirla abajo. Falta incluir el código acá. Tenemos la declaración, pero no tenemos la implementación. Ese error que se ve ahí es el error del linkeador, que está diciendo, oiga, yo no puedo crear un ejecutable porque usted no me ha dicho esa función cómo está implementada. Listo, y ahora sí vamos a comparar. Entonces ahí está. Observen, es impresionante. Bisección es la primera, regula falsi la segunda, iteración de punto fijo la tercera, y miren con Newton cuántas iteraciones estamos requiriendo para la misma precisión. Solamente 3 iteraciones son suficientes para llegar allá. Por esa razón este algoritmo es muy famoso. Si le ponemos una precisión de 9, observen la inmensa diferencia. Solamente tuvimos que aumentar una iteración más en Newton, pasó a 4, mientras que los demás pues aumentaron muchísimo más. Con el mismo punto inicial entre iteración de punto fijo y entre Newton. Entonces, de nuevo, por esta razón es que el método de Newton se utiliza, es muy famoso, se utiliza muchísimo, muchísimo en la vida real, en las aplicaciones reales. Hay que tener cuidado simplemente con que la derivada no se nos vuelva nula. Y eso también, tengan en cuenta que aquí estamos calculando la derivada numéricamente. Si la tuviéramos teóricamente, podríamos comparar si nos da aún mejor. Pero aquí es una derivada central numérica. Y observen la gran diferencia, es impresionante. Entonces ahí queda, lo voy a añadir. Y se los voy a enviar. Y voy a procurar no quemar mi contraseña nueva. Listo, ya se les fue entonces. Y pues, ¿alguna pregunta en esta implementación? ¿Alguna duda? Ninguna, listo. Entonces, espero que eso signifique que se está entendiendo. Bueno, a mí me parece impresionante el desempeño de Newton. Y entonces, como les estaba diciendo, quedan más métodos, ¿no? Hay muchos más métodos. Entonces vamos a hablar de los últimos métodos abiertos. Hay un método llamado el método de la secante, que es, imagínense cómo mezclar Newton con regula falsi. Un poco. El método de la secante trata de estimar la derivada. Si le estoy compartiendo pantalla, no te da. El método de secante trata de estimar la pendiente. Entonces miren que la está estimando. No es que la esté utilizando, la está estimando. La pendiente es como el mismo espíritu de Newton, pero estima la pendiente utilizando los factores, digamos, la iteración anterior y la iteración nueva. Dos valores ahí. Y entonces, en términos de esa pendiente, escribe más o menos el mismo algoritmo de Newton, pero con esa, digamos, iteración aproximada o estimación aproximada de la derivada.
Entonces, miren que acá se requiere no solamente para el i más 1, se requiere también el i y se requiere también el i menos 1. ¿Ok? Entonces, esta iteración, perdón, de la secante es una iteración pues que requiere dos puntos anteriores, no solamente un punto anterior, sino dos puntos anteriores. Es muy similar a regula fácil, de nuevo es un método abierto y habría que ver y compararlo con nuestros casos como es. ¿Ok? Entonces, hay otros métodos aún más avanzados, por ejemplo, el método de Brent. Por ejemplo, hay problemas donde tengamos muchas raíces, entonces no vamos a saber realmente a cuál raíz vamos a llegar. Hay métodos en donde yo realmente lo que tengo es un conjunto de ecuaciones f de x, f1 de x igual 0, e incluso, bueno, f2 de x igual 0, etcétera. Pueden ser lineales o no lineales, o incluso, esto ya es vectorial, ¿no? Podría ser f1 de un vector igual 0, f2 de un vector igual 0, o sea, finalmente lo que tengo es una función vectorial evaluado también en un vector, y todo eso igual al vector nulo. Bien, entonces puedo tener estos sistemas y en estos sistemas pues uno normalmente aplica Newton-Raphson, y entonces tenemos que calcular esas matrices de derivadas y todo ese tipo de cosas. Y ya cuando uno tiene problemas muy, muy avanzados y quiere como tener un algoritmo más robusto, pues entonces prefiere utilizar librerías matemáticas. Entonces ustedes pueden utilizar, por ejemplo, en C o en C++, si necesitan algo que sea como interfaz en C y C++ para procesar rápido un montón de cosas desde un programa, entonces utilizan la GSL, por ejemplo. También en Python ustedes tienen SciPy o SymPy, ambos tienen implementaciones de funciones para calcular óptimos. Por ejemplo, en SciPy, aquí está un ejemplo. En Python ustedes traen el módulo optimize, definen su función, perdón, definen el jacobiano o la derivada, y entonces después uno llama una función así muy parecido a lo que hicimos acá, que le mandamos nuestra función, un x sub 0, un derivado, y se le dice qué método utilizar. Eso tiene muchos métodos implícitos. Y al final, pues él retorna ahí los datos donde le da a uno la solución. ¿Listo? Eh, Eso, digamos, es lo que uno debería hacer ya en problemas realmente más avanzados, más fuertes. O utilizar también CAS como GeoGebra o Desmos o matemática o cosas de ese estilo. Es decir, al final, cuando ustedes tengan cosas mucho más avanzadas y están viendo que esos algoritmos sencillos que tenemos implementados no están siendo muy robustos, rápidos o no están funcionando muy bien porque la función es muy mal comportada, entonces es preferible utilizar algoritmos mucho más robustos que se implementan allí. Y pues bueno, aquí hay un montón de ejercicios de modelación donde ustedes deben calcular raíces de diferentes cosas. Entonces, por favor, pues para que ustedes simplemente pues traten de resolverlos, estudiar y resolverlos, porque pues también vamos a dejar unas tareas con respecto a esto. Por ahora, la tarea que les queda a ustedes va a ser esta. Tienen que calcular, obtener esta gráfica para los 5 métodos, para esa ecuación que estamos estudiando: bisección, regula, secante, no, Newton-Raphson. No, ahí falta uno, ¿no? Iteración de punto fijo. Fix Newton. Y tienen que implementar el de la secante. ¿Listo? Estos, digamos, ya están en la clase, ya está. O sea, en el código que yo les acabo de enviar, ustedes ya tienen estos primeros 4. Lo único que tienen que hacer es implementar la secante. Y entonces lo que tienen que hacer es una figura muy parecida a esta, ¿no? Entonces, donde vamos a ir cambiando la precisión es como al revés. Vamos a ir cambiando la precisión, ¿será? O la ponemos así igualita. Si yo cambio la precisión y pongo aquí cuántas iteraciones necesito, entre menos precisión requiero menos iteraciones, entonces va a estar como al revés, como creciente. Sí, pongámosla igual como está aquí esta figura para que tengamos más bien una guía con qué comparar. Entonces ponemos aquí el error digamos, lo que nosotros le ponemos cuando ejecutamos nuestro código, que le decimos punto slash a punto out, 10, 30, esto que le ponemos acá es nuestra precisión delta. Entonces, ¿cuántas iteraciones se necesitan para una precisión dada? Y van a tener que obtener algo parecido a lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se va a entregar eso? Eso no lo vamos a hacer
¿Por qué no lo vamos a hacer por Moodle, sino que lo vamos a hacer simplemente por Google Classroom? Yo ya les voy a poner la actividad. Y ustedes lo único que van a tener que mandar por Google Classroom es un screenshot, una impresión de pantalla. Y en ese screenshot se tiene que ver la figura, se tiene que ver la figura, se tiene que ver la parte del código de la secante, en donde implementaron la secante, y se tiene que ver también la consola, ¿sí? Digamos, que demuestre que al compilar eso pues les compiló y cómo lo ejecutaron, si le caben ahí en las dos líneas que siguen la ejecución. Yo simplemente reviso eso, reviso que la figura tenga sentido, que la implementación de la secante pues esté apropiada y pues que eso esté compilando. No me tienen que mandar código ni nada, solamente se adjunta esa foto. Y eso se entrega, ahí les voy a poner la fecha y todo eso va a ser para, no, no va a ser para hoy mismo, va a ser para mañana en la tarde. Van a tener todo un día para hacerlo. ¿Queda claro entonces cuál es la tarea? Lo único, o sea, realmente es harto tiempo. Lo único que tienen que hacer es la secante, pero yo sé que tiene más clases, entonces por eso digo que esta mañana. Lo único que tiene que hacer es la secante y la figura. ¿Alguna pregunta al respecto? Para la ecuación de la diapositiva o de la tarea pasada, para la ecuación de la diapositiva, no, para la que estamos haciendo, no la de la diapositiva, sino la que estamos haciendo en todos nuestros códigos, que es la misma la tarea pasada, sí. Entonces la respuesta es la de la tarea, para que podamos seguir comparando el mismo caso. ¿Listo? 545, 100. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, como siempre, quiero que les quede como la idea de que, digamos, en todo esto siempre hay un método inicial, el más evidente, pero entonces uno a medida que va pensando en como, mire que las cosas van mejorando entre más conocimiento tenemos de nuestro problema. Si no tenemos conocimiento del problema, pues nos toca con un método a ciegas que resuelve, pero no es el más eficiente. Entre más información tenemos del problema, mejor es nuestro método de solución. Y bueno, eso es todo. Entonces, confírmeme por favor. No, pero yo ya lo miré, que ya les envié los códigos, entonces ya les quedan disponibles para que puedan trabajar. Y listo. Gracias. Y nos vemos entonces la próxima clase. Estén pendientes porque de pronto me surge algo el viernes en la primera hora, pero no es confirmado. Dependiendo de eso, yo les avisaré si hay que hacer algo mientras tanto durante esa primera hora o algo así. Yo les avisaré. Por ahora todo va normal. Pero el jueves, mañana a más tardar en la tarde, les estaré comentando si algo cambia. Si no les comento nada es porque nada cambió y todo está normal. Entonces, hasta pronto y muchas gracias por su atención. Con mucho gusto. Que estén bien.